Hola estudiantes, ¿cómo están? Seguimos avanzando en el decreto 466 y nos corresponde empezar a hablar del personal que trabaja en una farmacia. En este en particular hablaremos del químico farmacéutico y cuáles son sus funciones. Sigamos con el decreto 466. Ya vimos lo que era una farmacia, qué se necesitaba para instalarla y cuáles son los accesorios que debe tener dentro de ella como infraestructura. Ahora empezaremos a ver lo que se relaciona con el personal que trabaja en una farmacia. Y lo primero que veremos son quiénes la dirigen. Quien dirige una farmacia es un químico farmacéutico, el que debe cumplir a lo menos 8 horas diarias de labor técnica y que debe quedar registrado, como dijimos antes, en el libro de inspecciones o libro de recetas. Antes existía el libro de recetas porque yo anotaba las recetas magistrales y además anotaba las inspecciones y anotaba la labor técnica. Hoy en día se hace por separado y en el libro de recetas anoto solamente el registro de recetas magistrales y en el de inspecciones debo anotar los datos del químico y el horario que va a realizar. ¿Cómo identifico yo al químico farmacéutico? Porque es el que usa una piocha con el símbolo que tiene una serpiente enroscada en una copa. La serpiente significa salud y la copa es cómo le voy a administrar yo a alguien el medicamento en una copa. En el caso de los médicos es una serpiente enroscada en un bastón. La serpiente sigue representando salud y el bastón sabiduría. Si el horario en que la farmacia está abierta supera las 8 horas, yo debo contratar un segundo químico farmacéutico, más conocido dentro de la jerga popular como el QF, ¿ya? En este caso, ustedes ven en la foto que ya hay dos químicos farmacéuticos y dos auxiliares o dos técnicos trabajando en algún lugar. ¿Por qué? Porque el horario es mucho más extendido que de 8 horas. En toda farmacia debe estar anunciado el nombre o los nombres de los químicos farmacéuticos que ahí trabajan. Entonces, el primero, que es como el responsable de todo, es el director técnico y el otro se llama director técnico complementario, que sigue siendo otro farmacéutico, pero que es el que debe estar presente en ausencia del primero. ¿Cuáles son las responsabilidades de este director técnico, de este químico farmacéutico, ya sea de él o su reemplazo? Ambos dos responden ante la ley por realizar o que se cumplan estas funciones. Verificar el despacho de las recetas. El farmacéutico es responsable de que cada receta que salga de la farmacia haya sido despachada en términos legales, es decir, la receta debe cumplir con una cierta cantidad de normas, tiene que estar seguro de que se despachó lo que había que despachar, que se despache el tratamiento completo. Ahora, esto no es solo así, también se tiene que fijar que la receta corresponda con el paciente, es decir, el farmacéutico, el técnico en farmacia y el auxiliar de farmacia son el filtro para disminuir los errores que a veces se producen en la emisión de la receta. Hoy en día ocurren, yo diría, muchos más errores que antes, porque ahora como la receta puede ser digital y antes solamente era manuscrita, cuando la pasamos a digital solucionamos el problema de no entender la letra. Pero el problema de que sea digital es que juegan al copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, y a veces en el copiar, pegar equivocan la dosis y es fácil que aparezca gente con una receta para un niño pequeño, sin embargo la dosis del medicamento es para un adulto y es nuestra responsabilidad filtrar en la farmacia
que el niño no consuma más medicamento del que requiera porque podría tener graves consecuencias. También el farmacéutico es el responsable aquí no de verificar, sino que des- despachar en persona todos aquellos productos que sean psicotrópicos o estupefacientes, es decir, los que tienen estrellita roja o estrellita verde. Las recetas por norma legal deben cumplir con varias condiciones que vamos a ver en otro video. También es responsable de la adquisición, tenencia, custodia y expendio de estupefacientes. ¿Se acuerdan que yo les dije que había que tener un mueble con llave para guardar todos estos medicamentos con estrellita verde o roja y que el único que tiene la llave es el farmacéutico? Porque él es el que hace la solicitud a los laboratorios, él es el que los cuenta, él es el que los ingresa, él es el que los almacena y él es el único que los despacha. También debe promover el uso racional de medicamentos. Debemos evitar la automedicación porque a la farmacia les va a llegar mucha gente que dice que la vecina de la tía, de la prima, de la hermana, de la abuelita les dijo que este medicamento era bueno para tal cosa porque ella se lo tomó cuando estaba enferma de eso. El problema es que ellos no saben que cada medicamento tiene funciones específicas y que no todos los pacientes pueden tomar algunos medicamentos. Hay medicamentos que no pueden usar los hipertensos. Hay medicamentos que no deberían usar los diabéticos, pero en algunos casos se administran por esta cosa que yo les dije antes de el equilibrio entre riesgo y beneficio, ¿ya? Porque hay medicamentos que suben el azúcar y por ende no deberían darse, pero en algunos casos se requieren, ¿ya? También debe efectuar o supervisar el fraccionamiento, que también dijimos que lo podíamos mandar a hacer a otro lado, extender copia de las recetas de medicamentos cuya condición de venta sea receta retenida o receta cheque. En otro video vamos a ver qué receta es la retenida, qué receta es la cheque, pero en términos simples significa que estas recetas se van a quedar en la farmacia y por ende, si por ejemplo la necesitan para un reembolso o van a necesitar comprar una dosis más adelante porque el médico le dio la receta para 6 meses, por ejemplo, pero el medicamento es factible que yo lo despache una caja por mes, por ejemplo. Yo le doy una copia de receta, como yo ya me guardé la original. Con esa copia yo voy poniendo atrás el número de despacho hasta que se completen los 6 despachos. ¿Ya? También debe velar por el sistema de almacenamiento. Eso significa que los farmacéuticos también son responsables de verificar la humedad y la temperatura dentro de la farmacia. Las farmacias tienen normas legales de temperatura. Una farmacia debe estar siempre entre los 15 y los 25 grados. Jamás debe superar los 30 grados porque afectamos la estabilidad y la seguridad de los medicamentos. Y en el caso de que el medicamento sea refrigerado, el refrigerador siempre debe mantener los medicamentos entre 2 y 8 grados. Para esto existen una serie de termómetros y sensores de humedad que nos permiten regularla. Y además debemos controlarla físicamente, es decir, debemos llevar un registro para que el servicio de salud revise que efectivamente nosotros estamos dentro de la norma. También debe velar por el despacho a domicilio, es decir, yo debo asegurar que el despacho se produce dentro de las condiciones. Si voy a mandar un refrigerado, tengo que mandarlo con un sistema de hielo, en una bolsa térmica. Todo lo que uno manda por despacho a domicilio que sea refrigerado o alguien compra algo refrigerado que tiene que llevar a su casa, uno siempre tiene que hacerle la advertencia que ese producto no puede estar más de una hora fuera del refrigerador. También es responsable de adiestrar al personal auxiliar y supervisar su correcto desempeño. Hoy en día todavía existe la figura del auxiliar de farmacia, que es una persona que va a trabajar en la farmacia, en bodega, en caja, cualquier cosa, y se le empieza a entrenar para que haga la función de despacho de medicamentos.
pero no lo va a poder hacer solo hasta que no obtenga un carnet, cosa que vamos a ver también un poco más adelante. Ahora existe la figura del técnico en farmacia, que es alguien que va a un centro de formación técnica a estudiar. El auxiliar de farmacia se puede formar dentro de la misma farmacia sin asistir formalmente a ninguna clase. Supervisar el funcionamiento y actividades de la farmacia, es decir, tengo que vigilar que todos trabajen dentro de la normativa legal, que no venga nadie y les diga, es que a mí siempre me lo venden sin receta. Eso siempre lo van a decir porque es su forma de conseguir un medicamento que no está a su disposición por norma legal. También debe retirar de circulación los medicamentos que tengan fecha de vencimiento, es decir, no se puede vender ningún producto vencido dentro de la farmacia. Eso implica que los medicamentos sirven hasta el día en que ahí figura. Cuando les aparece solamente el mes y el año, significa que vencen el último día de ese mes. También tiene que mantener al día los registros del título 2 del presente reglamento, es decir, tiene que mantener al día los libros de estupefacientes y psicotrópicos y benzodiazepínicos, donde uno tiene que poner, tenía 20 cajas, le despaché uno a Perico los palotes, otro a fulanito de tal, el correlativo que le puse a la receta, todos los datos del paciente, todos los datos del médico, anotar el saldo y seguir registrando. Y si en algún minuto quiero cambiar mi horario, o mantenerlo, esto lo debo comunicar por escrito. ¿Se acuerdan que cuando uno hacía la solicitud para instalar una farmacia, dentro de los ítems estaba el horario en que iba a funcionar la farmacia y por lo tanto el químico tiene que mandar una carta donde certifique que él va a trabajar en ese horario? Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like y compártelo. Sígueme en mis redes sociales y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Un saludo y hasta el próximo video.